estén viendo la pantalla. Vamos Listo, doctora Joana, ya. Listo, profe Germán, mil gracias. En esta sesión vamos a tener dos momentos. Como les dijimos, el objetivo de la sesión es trabajar el tema de inclusión, pero lo vamos a trabajar en dos sesiones. La sesión de hoy, que es una sesión que se va en primera medida ubicar desde toda la parte normativa, es decir, desde el decreto 1421 y la ley 2216, vamos a mirar cómo esas normas nos implican a nosotros como maestros y maestras. Esa primera parte la voy a tener a cargo yo. Y luego vamos a estar con el profesor Never, quien nos va a hablar acerca de esos referentes curriculares de la inclusión en Colombia. Entonces, van a haber temas muy interesantes aquí. En esta primera sesión vamos a tener ese acercamiento y es más un recorderis a lo que nosotros conocemos, que es el tema de inclusión en las aulas y las instituciones educativas a lo largo y ancho del país. Y la próxima sesión va a hacerse una presentación de unas experiencias pedagógicas. Unas experiencias pedagógicas, es decir, llevar esto que vamos a conversar el día de hoy, cómo maestros y maestras lo llevaron a la práctica educativa, a la práctica pedagógica, a la práctica en el aula. Entonces vamos a dar inicio. Por favor, si son tan amables, me dicen si están viendo mi pantalla y cómo la están viendo. Si la están viendo bien, si la ven doble. ¿Cómo la están viendo, compañeros? Perfecto. Doble. Se ve ¿Se ve doble? Se ve doble. Bueno, voy a tratar de hacerla más grande. Ustedes, por favor, me dicen cuando ya la estén viendo más grande. Mejor. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio al espacio de hoy. Como les decía, hoy vamos a hablar en este primer lugar en lo que tiene que ver con la base normativa de la educación para la inclusión. ¿Quién les habla? Pues ya me presenté, mi nombre es Joana Jiménez. Trabajo en la ciudad de Bogotá, soy directivo docente en la ciudad de Bogotá, pero también hago parte de la Comisión Jurídica de FECODE y desde allí pues trabajamos varios temas. Yo no quisiera tener que cerrarles los micrófonos, pero les voy a pedir amablemente que cada uno cierre su micrófono, o si no el profe Germán nos ayuda bloqueando los micrófonos, por favor, para que no haya interferencia. Bien, vamos a mirar entonces cuáles son esos temas que vamos a abordar el día de hoy. El día de hoy vamos a abordar, o en esta primera parte de la sesión, vamos a abordar dos normas específicas que en Colombia tratan el tema de la inclusión. La primera de ellas, el decreto 1421 del año 2017, y la segunda, el decreto 2216 del año 2016. ¿Qué vamos a ver de cada una de esas normativas? Primero, ¿cuáles son los puntos relevantes comunes entre ellas? Porque vamos a ver cómo unas desarrollan algunas cosas nuevas, otras se parecen, entre otras, y en qué no se parecen. La idea es que como maestros y maestras tengamos un manejo adecuado. ¿Cuáles son esas novedades que presenta la ley 2216 del año 2022? Y desde la parte normativa, por supuesto pedagógica, ¿qué recomendaciones podemos darle a los maestros de aula y en general a los maestros para su aplicación? ¿Listo? Lo primero que les voy a presentar es una comparación entre el decreto 1421 y la ley 2216. Estas son las dos normativas que en Colombia reglamentan lo que tiene que ver con la inclusión en educación. Primero vamos a ver los objetivos generales. El decreto 1421 tiene como objetivo principal garantizar una educación inclusiva para estudiantes con discapacidad, ¿sí?
Y ya la ley, 2216 desarrolla su objetivo incluso de una manera mucho más específica, porque ya la ley 2216 nos habla de promover la educación inclusiva y el desarrollo integral con trastornos específicos. Más adelante vamos a ver cuáles son esos trastornos específicos que desarrolla la ley 2216, mientras el decreto 1421 nos habla en un marco muy general, porque habla del tema de inclusión. Profe Germán, yo creo que nos toca cerrar micrófonos. La profesora Estela tiene su micrófono abierto. Gracias por todo. Chao. Profesora Estela. Profe Germán, si quiere, usted puede bloquear micrófonos para que no haya interrupciones allí. Entonces les estaba diciendo, mientras que el decreto 1421 nos habla de un marco muy general de la educación inclusiva, donde están también aquellos estudiantes que tienen capacidades excepcionales, porque el 1421 los reconoce como objetos de trabajo y de reconocimiento, valga la redundancia, dentro de las aulas, y es cómo potenciamos. 1421 dice cómo potenciamos esos estudiantes que tienen capacidades excepcionales. Ya la 2216 nos enfoca un poco más a unos tipos específicos de trastornos que se presentan en el aula, que presentan nuestros estudiantes en los procesos de aprendizaje. Esa es como la primera diferencia, el primer punto que hay que señalar de estas dos normas. Vamos a mirar los puntos relevantes comunes entre las dos normativas. Primero, las dos se ocupan de la educación inclusiva. Mientras el 1421 adapta la infraestructura, los materiales, los currículos y las metodologías en general a todo el sistema educativo para poder atender a esta población con necesidades educativas especiales o particulares, la ley 2216 especifica los trastornos de aprendizaje. Entonces, esa es como el primer punto relevante. Y en cuanto a la formación docente, el decreto 1421 plantea una capacitación continua del personal docente y en general de todo el personal que hace parte de la comunidad educativa. Ya la ley 2216 genera planes de formación específicos para esos trastornos de aprendizaje que enfrentamos en el aula. Las dos normas incluyen a padres de familia en el proceso de acompañamiento pedagógico para esta población de estudiantes, y la 2216 introduce un nuevo concepto dentro de la organización familiar y son los cuidadores, porque recordemos que a partir de, digamos, la evolución de los sistemas familiares que tenemos en nuestras comunidades educativas, no siempre los cuidadores, quienes cuidan a nuestros estudiantes son sus padres biológicos. Casi, es más, me atrevería a decir que hay una tendencia importante, por no decir mayoritaria, a que los cuidadores de nuestros estudiantes son los abuelos, un hermano mayor, un tercero. Casi si encontramos en una buena proporción que los padres de familia cada vez están más ausentes de los procesos educativos de sus hijos y sus hijas. Entonces, mientras que el 1421 hablaba en términos genéricos de familia, la ley 2216 ya habla de un acompañamiento pedagógico, incluye a los cuidadores, que no necesariamente pueden ser los padres biológicos. Adaptaciones curriculares y metodológicos. Como conocemos nosotros muy bien, el 1421 habla de los ajustes razonables en currículos y las metodologías de trabajo dentro del aula. La ley 2216 habla de ajustes metodológicos, tecnológicos e infraestructurales. Digamos que esto ya compete un poco más a lo que
digamos, deben hacer las instituciones educativas y las autoridades en educación de las diferentes entidades territoriales en lo que tiene que ver con la adaptación de la infraestructura para atender esos trastornos específicos de aprendizaje de los cuales nos habla la ley 2216. Entonces aquí incluye un nuevo elemento que es importante reconocerlo y asumirlo. Bueno, profe Germán, si me ayuda silenciando micrófonos para que no haya interrupción en la sala, yo te lo agradecería muchísimo. ¿Listo? Gracias. Profe Germán, estás por ahí. Lina, por favor, cierras tu micrófono. Gracias. Disculpa. Vamos a continuar. Es que no se ve la diapositiva. Disculpe, que no se ve la diapositiva. ¿No están viendo la diapositiva? Yo sí la veo. Sí, sí se ve. Sí se ve. También la veo. La veo. Se ve. Se ve. Perfecto. Quien no la vea debe salir y volver a ingresar porque debe ser un problema de su internet. Entonces, No, profe, profe, es tu diseño de pantalla. La tienes cargada hacia un extremo. Se ve perfectamente. Se ve, pero está cargado hacia un extremo. Si cambias el diseño de pantalla, la priorizas. profe, No, ahí está bien. está en pantalla completa. Sí, está bien. Bueno, voy a Sí, está continuar. bien. ¿Listo? Listo, voy a continuar. Igual ahorita esta presentación y la del profe Never se las vamos a compartir a los grupos de WhatsApp para que ustedes la puedan manejar. ¿Listo? No hay problema. Entonces, vamos a mirar específicamente en el 1421 cuáles son esas definiciones clave que como maestros y maestras debemos manejar. Esto lo voy a hacer de una manera muy rápida. Aparece primero el concepto de educación inclusiva. Ahí está el artículo del decreto 1421 donde ustedes lo pueden ubicar. Y el 1421 define particularmente que la educación inclusiva es un proceso que reconoce y responde la diversidad de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Es un concepto que interpreta que dentro de el aula de clase, dentro de la práctica pedagógica y los procesos de enseñanza-aprendizaje, no se debe aplicar la discriminación. Y que al contrario, lo que busca, al contrario de discriminar ciertas diferencias, lo que busca es a través de esas diferencias potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso, digamos, es en términos muy generales lo que el decreto 1421 define como educación inclusiva. Vamos entonces a mirar otro concepto clave que aparece allí, que es la accesibilidad. Hace referencia puntualmente a las medidas para que los estudiantes que hacen parte de este grupo poblacional tengan acceso igualitario, o sea, en unas condiciones iguales a los demás, a los procesos educativos. Entonces, allí habla del entorno físico, habla de garantizar, por ejemplo, medios como el transporte, en el caso de que el estudiante lo requiera, información y todo tipo de comunicación para los estudiantes con discapacidad. El decreto 1421 contempla el concepto de discapacidad. Aparece el PIAR. El PIAR, ese plan individual de ajuste razonable. ¿Cómo lo define el 1421? Lo define como una herramienta que detalla, puntualiza, especifica qué apoyos y ajustes necesita ese estudiante en particular para garantizar su proceso de enseñanza. Entonces, cuando hablamos de los PIAR, nosotros ya sabemos, eso ya lo conocemos y como maestros y maestras que lo hemos trabajado, identificamos que el PIAR no es una medida estándar. El PIAR es una adaptación muy particular a la condición individual de cada estudiante dependiendo de cuáles sean esas capacidades
que él presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También presenta la participación familiar, como lo mencionábamos la diapositiva anterior, y es también cómo la familia se involucra tanto en la construcción de ese PIAR como en su implementación. Entonces allí está ese elemento clave. Y otra definición clave del 1421 es la capacitación continua. La formación constante del personal docente y educativo en general para promover una cultura inclusiva y mejorar a partir de eso sus prácticas pedagógicas. Entonces, digamos que lo que el decreto dice y establece es lo que los maestros y las maestras debemos llevar. Obviamente, aquí vamos a hacer una nota al margen y una nota al pie, perdón, de toda esta disertación, y es que es un decreto que es muy garantista para los estudiantes que determinan ciertos tipos de condiciones de excepcionalidad o de pronto de discapacidad, pero que requiere un gran despliegue institucional. Y nota al pie, desafortunadamente, lo que exige el decreto muchas veces desborda la capacidad de nuestras instituciones educativas y la realidad de la capacidad instalada en las instituciones educativas, los maestros. Bueno, con eso digamos que cierro esta nota al pie, teniendo en cuenta que pues es una realidad que tenemos que reconocer. O sea, la norma establece esto y pues más allá de que nosotros estemos preparándonos para... Catherine, si eres tan amable, cierras tu micrófono porque estás generando interferencia. Gracias. Más allá de que, por supuesto que nos estamos preparando para presentar una prueba y tenemos que conocer cuáles son esas normas que regulan toda esta parte de la inclusión en educación, pues eso no nos quita que debemos reconocer cuáles han sido las grandes limitaciones de la educación para poder llevar esto a cabo. Esto tiene que quedar muy claro. Bueno, vamos a mirar entonces cuáles son las definiciones clave de la ley 2216 de 2022. Sin abrir sus micrófonos, puede ser con una reacción que den hasta ahí. Vamos bien, todos están escuchando, están viendo las diapositivas, estamos bien en el tema, pregunto, para poder seguir, que no queden por ahí dudas. ¿Listo? Bueno, yo infiero que todo bien. Listo, vamos a seguir. Definiciones claves de la ley 2216 del 2022. Como decíamos, la 2216 ya incluye una serie de trastornos específicos de aprendizaje. ¿Dónde encontramos esos trastornos específicos? En el artículo 2 de la ley 2216. ¿Cuáles son esas dificultades específicas? La dificultad asociada a la capacidad del estudiante para recibir, procesar, analizar o memorizar información, afectando lectura, escritura, cálculos aritméticos y la adquisición de nuevas habilidades. Entonces aquí surge otra nota al pie de lo que estamos trabajando, o advertencia si lo queremos decir así. Si nosotros vamos a la realidad de las instituciones educativas y de la práctica pedagógica, podríamos tal vez afirmar peligrosamente que un gran porcentaje de nuestros estudiantes en la educación pública, en las aulas de la educación pública, atraviesan... María, por favor, cierra su micrófono. Pues yo escuché Gracias. Entonces, les decía, incluso
va a tomar un ejemplo así bien fuerte acá, y es, si nosotros como maestros tenemos dificultades para concentrarnos en un proceso de capacitación, ¿cierto? Nos pasa, de eso se nos cruza muchas cosas. Lamentablemente eso se multiplica en lo que tiene que ver con la práctica pedagógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes en las aulas, porque ellos atraviesan una cantidad de dificultades sociales, económicas, nutricionales, de salud, bueno, diversidad de problemáticas que si nosotros nos ponemos a pensar, muchos de ellos están ahí. Muchos de ellos tienen de esas dificultades. ¿Listo? Cualificación y formación docente aparece también en la ley 2216 y en su artículo 3 define que el Ministerio de Educación Nacional debe implementar procesos de formación específica para atender a estos estudiantes con esos tipos de trastorno específico. O sea, hace parte del mandato de la norma. Nota, eso realmente está pasando. Realmente las secretarías de educación están cumpliendo con lo que la norma les impone, que es capacitar a sus maestros en este tema, o simplemente, como lamentablemente muchas veces pasa, llega el estudiante con la necesidad educativa y es el maestro el que tiene que desbordar su propia capacidad y atender esa situación. O sea, digamos que aquí estamos presentando la norma, pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer el ejercicio crítico de mirar, ¿eso realmente pasa? Bueno. Diagnóstico y caracterización. El artículo 4 de la ley 2216 incluye dentro del trabajo pedagógico procedimientos para la identificación temprana de trastornos específicos de aprendizaje e incluye que deben haber equipos interdisciplinares para poder detectar tempranamente esas dificultades de aprendizaje que tienen nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, eso lo define la norma. De ahí a que eso esté pasando, bueno, eso es otra. Pero pues digamos que nosotros el ejercicio que también estamos haciendo hoy es acercándonos a la norma que es y conociéndola un poco. Sistema de información de matrícula. Entonces, con el 1421, el estudiante se matriculaba en el sistema y no había una caracterización de las condiciones particulares de este estudiante. ¿Qué trae la ley 2216? Ya trae dentro del sistema de matrícula que debe darse una categoría especial para que ese estudiante quede caracterizado con el registro específico de ese trastorno de aprendizaje que se presenta. O sea, obviamente eso no hace parte de la labor docente. Obviamente se supone que conectado con el artículo 4, se supone que al haber un equipo interdisciplinar para identificar tempranamente cuál es esa situación específica de trastorno, se puede al momento de registrar la matrícula del estudiante decir cuál es esa condición particular. Y en su artículo 8 finalmente propone que el acompañamiento en casa debe ser permanente y debe darse de manera pedagógica para que eso que se hace en el colegio, en la institución educativa, tenga continuidad. Consuelo, por favor, cierras tu micrófono. Consuelo, tienes tu micrófono abierto. Creo que hay más micrófonos, pero yo les agradezco mucho que cerremos los micrófonos. Ahorita, al final, vamos a tener un espacio de preguntas. Ya, yo estoy atento ahí. Vale, mi profe Germán, mil gracias. Entonces, hablando entonces en su artículo 8, la ley 2216 establece que los padres y cuidadores, recordemos,
y seguramente este término nos va a salir en la evaluación y es el término de cuidadores. Recordemos que ya la estructura familiar y la estructura de acompañamiento, digamos, social dentro de los núcleos más cercanos de nuestros estudiantes incluye a terceros y ya la ley lo reconoce. La ley, ¿cómo lo reconoce? Lo reconoce como cuidadores, ¿cierto? Que no necesariamente son los padres biológicos. Bueno, vamos a mirar qué novedades trae entonces, poco recapitulando lo que veníamos diciendo, frente al 1421, la ley 2216 del año 2022. Entonces, aparecen unos trastornos específicos de aprendizaje. Aquí están: la dislexia, la discalculia y otros definiendo y caracterizando estos trastornos. Recuerden, y me voy a devolver aquí un poquito, cuando hablábamos de que esos trastornos que se identifican en la ley 2216 tienen que ver con los procesos para analizar, memorizar, recibir información en lo que tiene que ver procesos de lectoescritura y cálculos matemáticos o aritméticos. Entonces, por eso aquí, cuando aparecen las novedades de la norma, están esos trastornos de aprendizaje. Vuelvo y digo, son muy persistentes en nuestras comunidades educativas. Yo diría que es un alto porcentaje de nuestros estudiantes que están presentando esa dificultad. Otra novedad, el diagnóstico y la caracterización, como lo mencionaba anteriormente, define cómo debemos en las instituciones educativas desarrollar jornadas de diagnóstico y evaluación interdisciplinar, y nuevamente aparece el sistema de información de matrícula, que es una novedad que digamos que tiene que ver más con lo administrativo. Pero ¿por qué se desarrolla el sistema de información de matrícula? Porque, vamos a ver ahorita más adelante, se supone que hay otras entidades que se vinculan al acompañamiento de estos trastornos de aprendizaje. Entonces, el sistema de matrícula permitiría, en principio y en teoría, hacer esa caracterización para poder establecer esa red interinstitucional de apoyo para los estudiantes. Bueno, eso es. Novedades que tiene la ley 2216 frente a la 1421. Brinda alineamientos pedagógicos para el acompañamiento a los padres y cuidadores, lo que les decía ya, y como decir, cómo lo que se hace en la escuela trasciende en el hogar y se continúa trabajando allí, y aparece la responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la atención en educación inicial a niños con trastornos específicos de aprendizaje. Recordemos, a propósito de la aprobación de la ley estatutaria de educación como derecho fundamental que se dio el día de hoy, que es un tema que hay que revisarlo. La educación en Colombia reconoce los 3 niveles de preescolar, pero en este momento los 2 primeros niveles de preescolar, en su mayoría, digamos que Bogotá tiene articulado dentro de su sistema de educación inicial los 2 primeros grados, pero en general en el país el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar focaliza esos 2 primeros grados de educación preescolar. Entonces, por eso la ley 2216 los incluye y les establece que ellos, al atender esa población, bien sea a través de los programas de madres comunitarias o a través de los programas de hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, deben garantizar que los estudiantes reciban esa atención si presentan trastornos específicos. Vamos a mirar entonces ya algunas conclusiones frente al tema. Bueno, seguimos. Similitudes de ambos.
Ambos marcos enfatizan la importancia de una educación inclusiva y la capacitación docente, la participación familiar, ay, perdón, se me cayó aquí una cosa, discúlpenme, y la necesidad de realizar ajustes razonables. Los dos, tanto el 1421 como la 2216 habla que debe darse educación inclusiva, capacitación docente, participación de la familia y los ajustes razonables en los procesos educativos. ¿Qué diferencia o qué trae de nuevo? ¿Cierto? En la 2216. El enfoque específico de los trastornos de aprendizaje, detallando procesos de diagnóstico, caracterización y seguimiento, y la incorporación de estos estudiantes a un sistema de información especializado y el acompañamiento educativo en el hogar, porque recordemos que se supone que hay una red institucional que acompaña este proceso con estos estudiantes. ¿Qué recomendaciones podemos dar finalmente ya para en esta primera parte para los maestros y maestras? Tenemos una responsabilidad que lamentablemente no la cumplen muchas de las entidades territoriales, en la formación continua. Es una realidad que los maestros y las maestras debemos estar buscando permanentemente participar en programas de capacitación sobre educación inclusiva y trastornos específicos de aprendizaje, porque como lo decía en algún momento, cada vez es mayor la cantidad de estudiantes que nos llegan con estas condiciones particulares. La identificación temprana. Una sugerencia para los maestros y las maestras es que a través de un trabajo organizado con las docentes de apoyo, con los docentes orientadores, se pueda constituir herramientas para la identificación temprana. ¿Y eso qué incluye? Incluye la remisión de los temas, digamos, médicos que estos estudiantes quieren. Pero el maestro solo no lo puede hacer. El maestro necesita trabajar en una red para que esto se pueda dar. Entonces, pero eso no significa que no deba hacerlo. O sea, es un tema bien poco complejo, pero es una realidad. Adaptaciones en el aula. Este sí es una competencia, una capacidad mejor, una responsabilidad directa del docente de aula. Y es que a partir de esas necesidades que presenta el estudiante, haga los ajustes curriculares, metodológicos y tecnológicos para facilitar la inclusión de esos estudiantes. Recuerden que la ley, aquí estaba, 2216, habla de la inclusión de nuevas tecnologías y de desarrollos tecnológicos. Nota al pie, reconociendo las limitaciones que tienen nuestras instituciones educativas en el sector público. Yo sé que ustedes todos están pensando y me están diciendo, no, todo lo que dice esa norma, pero ¿cómo si en el colegio ni tenemos un computador, no tenemos internet? Bueno, todas esas realidades, pero bueno, hay que decirlo, eso desborda muchas veces la capacidad de los maestros y las maestras, pero como nos estamos preparando para presentar una evaluación, tenemos que conocer esto, sin perder la posición crítica, por supuesto. Colaboración con familias. Es importante mantener una comunicación constante con las familias y fomentar su participación en el proceso educativo de estos estudiantes y de todos en general. Siempre he insistido que la familia tiene que mantenerse muy cercanos al proceso educativo de sus estudiantes, y el uso de los recursos, lo que tengamos disponible como maestros y maestras para poder acompañar y apoyar a esos estudiantes que tengan procesos de aprendizaje diversos y que implique que nosotros como maestros y maestras despleguemos pues mucha de nuestra capacidad pedagógica. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar hasta ahí. Voy a darle ya con esto la entrada al compañero Never para que haga su presentación y al final vamos a tener un
un espacio de conclusiones sobre el tema que hemos estado trabajando. ¿Listo? Muchísimas gracias. Creo que hasta ahí vamos a dejar. Profe Never, tienes tú la palabra para que ya a partir de todo este tema normativo tú puedas llevarnos un poquito más a lo que es el desarrollo curricular. ¿Me permites compartir? Sí, ya tengo permiso Sí, para tú tienes ya, tú eres, ya puedes compartir. Ok. ¿Me avisan si se ve la pantalla completa? Hola, hola. No. Aún no, Never. No, ¿Sí? Germán. Aún nada, Never. No. Ok, vamos a ver. Nada, profe, todavía nada. No hay nada todavía. ¿Y ahora? nothing. Nada, profe. ¿Cómo? Nada. No es nada, no hay nada todavía. No es nada. No sé si se lo envía a Giovanita o a mí. No, espérate un momentico. Se fue, no escucho, no sé si es mi audio. Tranquila, señor, ya solucionamos. ¿Y ahora, Germán? Bueno, está tu foto. Está en la ¿Cómo? presentación. Soy yo la única que no escucha. Señor, Germán, estamos. ¿me avisas? Aún no, Never. Está tu foto. No sé si en la presentación está tu foto. ¿Cómo? No, se escucha. Saliendo No están presentando, no están Aún presentando. nada. de la presentación de la plataforma. No sale nada, maestro. Ok. pero Se sí está espera el presentando perfil porque suyo. aparece su foto. No sé si sea el archivo que va a presentar o no ha seleccionado el archivo. Es la foto de perfil que sale de la plataforma con la que puede acceder a Google Meet. Pero dice ahí que está presentando, entonces de pronto está presentando la pantalla de él y no el archivo, algo así. ¿Y ahora? Nada. Solo se ve la foto, más nada. Ay, Dios mío. Solo se ve la foto, Never. Pero que se la envíe a Germán. O se le envía o le envía a capítulo pedagógico. ¿Cómo? Intenta, pero O el computador, pero intenta cargar y no carga para compartir. sí. Qué raro porque hice la prueba antes de. Bueno, Germán, vamos a enviártela a ti y tú la compartes. O la compañera no ha desactivado todavía en modo compartir. No sé si eso se puede hacer. Que tenga bloqueado mientras ella esté compartiendo o no es desactivado la presentación de ella.
Doctora Profe, ya, Joana. no, ya la mía ya está, yo ya no estoy compartiendo. Never le envía a la doctora Joana o a mi persona y miramos a ver. Tampoco. Si quiere lo envía al WhatsApp. Tampoco, hierba. ¿Cómo? Joanita, Dime, profe. Voy a enviarla al grupo. Joana, yo te la compartí anoche, ¿me la puedes de allá? Sí, ya la envió al grupo, el profe Germán, por favor nos ayudas a compartir a ver si es que hay conflicto allí entre las dos presentaciones. Ya te la envío. dale, profe, un abrazo. Que descanse. Never está compartiendo, pero sale su foto. Ahora mismo trata de cargar, pero sale. Ya estamos solucionando. Tampoco. Hierba. Intentó compartir, pero otra vez se salió. Pero no sé por qué me sale mi foto. Never, deja de compartir. Nosotros ya vamos a intentar desde acá. Ya tengo el material. Bueno, entonces mientras el profe Hierba hace la presentación, para los que no me conocen, mi nombre es Never de Jesús Suárez Contreras, soy docente de la Escuela Normal de acá de Sincelejo, ya 20 tantos años de estar trabajando en las normales, perteneciente al movimiento de integración democrática MIT y miembro activo de esta escuela de formación político-pedagógica, Óscar Contreras. Bueno, Ya se ve. ya se ve. ¿Sí se Sí, alcanza a ver? señor, ya se ve. ¿Sí? Sí, claro, se ve. Bueno, listo. Cuando quiera, usted me dice cuando cambie. No, ya cambia. ¿No la puedes ampliar más, Irma? Tengo toda la pantalla. Bueno, listo, pues, ok. Bien. Entonces, pues, nos toca lo que es la parte curricular de lo que tiene que ver con la educación inclusiva. Bien lo decía la compañera Joana, la normatividad vigente en relación a esta parte, que nos conduce a un cambio meso y microcurricular. Y básicamente los responsables de ese cambio somos, o los llamados a esas innovaciones, somos los docentes. Ahí les comparto 3 conceptos de lo que es la educación inclusiva, desde la UNESCO 2008, según el decreto 1421 y según la guía 34, el índice de inclusión. Si analizamos básicamente esos 3 conceptos, pues apuntan prácticamente a lo mismo o son complementarios uno del otro, a sabienda de que el índice de inclusión de la guía 34 surge a partir del decreto 1421. Ya todos saben en qué consiste la guía 34, que es la guía del
del mejoramiento continuo, lo que se encarga de la evaluación institucional en sus áreas de gestión, pero a partir de esa normatividad que que le da piso jurídico a la educación inclusiva, pues surge el índice de inclusión. Esos tres conceptos básicamente buscan garantizar la permanencia, pero esa permanencia tiene que tener, permanencia del estudiante tiene que tener, digamos, debe ir complementada con la calidad que el chico vaya avanzando a partir de sus necesidades, brindarle los espacios de participación, porque para nadie es un secreto, pues, que cómo eran tratados a través de la historia las personas que tenían discapacidad, ya sea física o sea discapacidad cognitiva. Esos tres conceptos buscan cumplir con los principios de igualdad y equidad. A todos, pues, hay que brindarles las mismas oportunidades, a todos hay que garantizarles, digamos, desarrollar cuáles son sus habilidades, ya pues en cuestiones de la administración, de los recursos, de las estrategias, de la didáctica, pues ya eso se hará atendiendo a los ritmos de cada estudiante. Entonces, pues, nos convida a nosotros, los responsables de la educación, a brindar estrategias eficaces. Pero ahí viene la primera pregunta: ¿qué es una estrategia eficaz? Entonces, pues, no es la que nosotros busquemos el confort como docente, sino es aquella estrategia que le permita avanzar al estudiante de acuerdo a sus necesidades. Entonces, ahí se abre el abanico de las estrategias. No es por teóricos, no es por modas, no es, digamos, por enfoque, sino es por la que la realidad nos permita avanzar con estos chicos. Entonces, pues, ahí están los tres conceptos. Dice, según la UNESCO, propósito continuo en un sistema de educación permanente, de evolución que prioriza los que actualmente no pueden acceder a la educación y los que están escolarizados pero no aprenden. Entonces, pues, fíjense que el 1421 permite hacer esa serie de caracterizaciones. Las caracterizaciones tampoco las podemos hacer única y exclusivamente al inicio del proceso. Las caracterizaciones son un proceso permanente porque quizás en el inicio no se dan a conocer esas barreras que tienen los estudiantes, pero a medida que va transcurriendo el proceso, pues se van dilucidando y se van visibilizando. Avanza, Yerma. Bueno, propósito de la educación inclusiva, dos, básicamente, y están muy sedimentados en la parte normativa. Primero, pues, la presencia, pero esa presencia tiene que apuntar a acceder a una educación con calidad. Entonces, allí nos toca a nosotros, pues, preguntarnos qué es una educación con calidad y quiénes son los actores responsables de esa educación con calidad. Cuando hablamos de presencia, no es solamente la escolarización, que ese es un gran error que tenemos nosotros, y si estamos en la aplicación del 30-20, se considera que la presencia es la escolarización. No, la presencia es que garantice la participación activa y la dinámica curricular, esa dinámica curricular en doble vía. Digamos que nos, por favor, la profe Jimena grande juega con el dímetro. Yerma, hay interrupción. Bueno, entonces esa presencia pues tiene que venir en doble vía, lo que garantiza la escuela, pero también lo que garantiza los entes gubernamentales, digamos, también los organismos sociales
para que estos chicos puedan avanzar. En el 1421 hay un elemento pues que nosotros debemos tener en cuenta también, especialmente en los PIAR, planes individuales autorrazonables. Se tiene por, no sé si es que he venido haciendo cultura, pero el plan individual de autorrazonable se lo hacemos única y exclusivamente a los chicos que tienen barreras, sea cognitivas, sea sociales o sea, digamos, físicas, pero también el plan individual de autorrazonable le da la oportunidad a aquellos chicos que tienen condiciones excepcionales y que les permiten avanzar. Bueno, el otro propósito de la educación inclusiva son los aprendizajes, optimizar el rendimiento de los estudiantes, atendiendo a sus necesidades, características e intereses. Entonces, pues, vuelvo y repito, nos regresamos un poco a lo que tiene que ver con la enseñabilidad. Nosotros somos los responsables de la enseñanza y tenemos que conocer a nuestros estudiantes para buscar cuáles son esas estrategias que les permitan avanzar dentro de su, digamos, dentro de sus habilidades. Bien, nos encontramos con las características de la educación inclusiva. Básicamente tenemos 6 características. Yerma, ¿puedes avanzar? Yerma. Entonces, pues tenemos la primera característica, que es la participación. Todos sabemos que la participación es el principal principio democrático, darle oportunidad a estos chicos para tener voz y ser aceptados por lo que son. Entonces, pues, fíjense que estamos en la parte curricular. Muchas veces las estrategias que nosotros utilizamos, o quizás porque ahí también nos están exigiendo un componente ético del maestro. Y ese componente ético va muy ajustado a la vocacionalidad del docente. Quizás por sentirnos un poco en pocas, digamos, no con la formación pedagógica para atender a estos chicos, pues los invisibilizamos. No, nos toca pues abrirle los espacios, ya sea con las pocas herramientas que tenemos o con el poco saber pedagógico que manejamos, para que estos pues jóvenes se sientan que son tenidos en cuenta en estos escenarios formativos. Bien. La otra característica de la educación inclusiva, la diversidad, rescatar la identidad. No podemos encontrar aulas de clase desde lo social, desde lo cultural. Luis Ángel, ¿será que puede cerrar el micrófono? Bien, entonces pues atender esas particularidades, ya que nosotros nuestros, si algo es diverso son nuestras aulas. Le cierro el micrófono y vuelve y lo abren. Bien. Entonces pues encontramos unos elementos de orden social. Un momento, Never. Luis Ángel, por favor. No sé qué pasa, le cierro el micrófono y vuelven y lo abren. Luis Ángel, por favor. Hablando de educación inclusiva, no pierda la paciencia, profe Germán. Disculpa, pero... Sí, gracias, señor. Bueno, seguimos. Entonces, pues, venía contando que la diversidad, eso nos permite a nosotros, pues, también ser muy creativos, aprovechar todos esos elementos y llevarlos, tratando de materializar en el aula. La interculturalidad, recuerden que este es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Digamos, el traslado de culturas no es común
en Europa, es común en América Latina y en nuestro país por la condición sociopolítica de conflicto, pues nos hemos encontrado en las escuelas con una serie de situaciones que tenemos que admitir. Hermano, ¿no le puedes cerrar el micrófono tú? Es que lo vuelve a abrir, profe Never. Ya, yo también he intentado. Compañero Luis Ángel, la persona que tiene su bebé al fondo llorando, es tan amable de cerrar su micrófono. Ya, Bueno, ya, listo. ¿te parece? Bueno, entonces, pues la interculturalidad, y que es una realidad en nuestras escuelas. Ustedes saben, por el desplazamiento, el tipo de personas que nosotros estamos ubicando en nuestras escuelas, pues eso permite tener o nos da la oportunidad de innovar en la enseñanza, buscar estrategias para atenderlos a todos. Aquí pues sí se le hace un llamado básicamente a las entidades formadoras de formadores como las normales, las universidades que tienen este tipo de carreras, brindar escenarios donde no se mire tanto la parte homogénea, sino pues irnos básicamente a la realidad porque los contextos, los territorios son básicamente heterogéneos. La otra característica de la educación inclusiva es la equidad. Ya sabemos que brindar las mismas posibilidades a todos, sin importar cuál es su condición. Aquí no se trata de competir, aquí no se trata, digamos, de cuál es el que primero llega, sino que cada quien debe llegar acorde a sus posibilidades. Nosotros tenemos que construir esos escenarios. La pertinencia, atender las necesidades acorde a la realidad del territorio. Bien lo decía Joanita, lo que nos ofrece el 1421, la vinculación familiar. No podemos, digamos, de un escenario de unas familias disfuncionales, unas familias compuestas o unas familias atravesadas por los diferentes factores sociales, que las condiciones sean iguales, pero sí tenemos que buscar las estrategias para ello. Y la calidad son las condiciones óptimas que permiten el mejoramiento continuo de la educación en todos los niveles. Entonces, pues aquí sí tenemos que buscar unos indicadores de efectividad para tratar de llevar a estas personas donde se requiere, ya sea desde la parte cognitiva, ya sea desde su parte kinestésica, sea desde su parte actitudinal. Entonces, básicamente, estas son las 6 características de la educación inclusiva que nos las está brindando el índice de inclusión de la guía 34. Entonces, por lo menos, como decía la persona que me antecedió, estamos haciendo una mirada crítica. Nosotros de pronto podemos tener algunos elementos contrarios a lo que nos está brindando la normatividad vigente, a lo que nos están brindando las políticas públicas vigentes, pero eso es lo que nos van a evaluar. Entonces, pues ahí sí, pues tenemos que estar prestos para ello. Toda la invitación es que ustedes pues también no se queden con estos elementos y le den una mirada básicamente a la guía 34 en el índice de inclusión. Bueno, ventajas y aspectos a superar desde la educación inclusiva. Entonces tenemos la corresponsabilidad entre los diferentes estamentos
sociales. Cuando se habla de la corresponsabilidad, digamos, en materia de recursos, la parte fiscal del gobierno, ¿qué aporta? La parte social, ¿qué aporta? La parte, digamos, los actores, digamos, políticos que pueden aportar, los actores religiosos que pueden aportar. La parte también, la parte de producción, porque es que la inclusión, en este caso, no es solamente para las instituciones educativas. Que si nosotros le vamos a permitir al joven o a la joven avanzar, es para que ellos, dentro de su proyecto de vida, también se le abran las oportunidades en el aspecto social, en el aspecto cultural y en los demás elementos que incluye, digamos, esa pirámide. Aquí, digamos, la otra ventaja es toma de conciencia del valor de la diversidad en el proyecto educativo institucional. ¿Quiénes deben tomar conciencia? Todos los actores de la comunidad educativa. No podemos enunciar la parte de la inclusividad, no se puede solamente enunciar en el horizonte institucional, no. Este es un aspecto que tiene que ser práctico. Este es un aspecto que tiene que ser debatido dentro del interior de las instituciones educativas. Y nosotros, para poder exigir, tenemos que proponer. Bien. El otro elemento es la optimización de los recursos materiales y humanos. ¿Con qué elementos contamos? Desde la infraestructura y también la parte humana. Aquí, pues, sí juega un papel importante lo que tiene que ver con la cualificación docente. Y estos no pueden ser, digamos, elementos. Voy a colocar aquí un ejemplo. De pronto los que están acá de Sincelejo lo pueden corroborar. El tratamiento de la educación inclusiva no puede ser con pequeños encuentros para tratar este aspecto. Esto tiene que ser permanente, esto tiene que ser continuo, esto tiene que ser cualificado, esto tiene que ser evaluado. También el diseño de prácticas efectivas, ya nos vamos básicamente a la parte microcurricular. Vuelvo y repito, que es una práctica efectiva, atendiendo pues a las necesidades básicas y atendiendo a la realidad. Fíjense cómo van vinculados estos aspectos, la corresponsabilidad, los recursos y las prácticas efectivas, como la organización y la gestión de aula, tengo que direccionarla hacia esa parte. Fortalecimiento de espacios comunes de interacción entre los chicos, las chicas, los pares. Aquí pues nos están pidiendo ya, aquí básicamente nos están invitando a que esas prácticas estén muy ligadas a lo que es el aprendizaje social. El aprendizaje vinculante, ese aprendizaje donde se ve la parte colaborativa. Cuando se da esa parte, pues estamos ubicando, digamos, los elementos relacionados con los liderazgos, los elementos relacionados con la comunicación asertiva y estamos ya vinculando aspectos relacionados con la autoestima. Promoción, vuelve a decir, promoción de la autoestima, los directivos docentes, la familia y el estudiante, porque estos son los responsables. Esto tiene que ser, digamos, un equipo por naturaleza interdisciplinar. Así no tengamos, o sea, así no tengamos el saber científico, pero sí podemos tener, digamos, la parte actitudinal, porque estos chicos, pues, hay que brindarles la oportunidad, no solamente desde el escenario formativo, sino desde el escenario familiar,
la oportunidad de que se conozcan personalmente, que generen confianza entre ellos mismos, digamos, que se sientan personas dignas, que se sientan orgullosos, o sea, que generen el orgullo propio y ante todo que se sientan una persona útil. Y ahí regreso, ahí es donde juega un papel muy importante la parte ética del maestro. La parte, digamos, donde él, dentro de esa rama de ir aceptando, de ir vinculando, juega mucho la parte ética. Porque algunos por confort o algunos por quizás por no tener el manejo pedagógico, pues tratan de relegar a estas personitas. Bueno, no, Yerba, sigue. Bien, aspectos a superar en el desarrollo del programa de educación inclusiva. Pues lógico, el primer aspecto es las barreras, ya sean de tipo emocional, de tipo físico o de tipo cognitivo. La participación entre docentes y directivos docentes y la familia, eso es un aspecto a superar dentro del programa de educación inclusiva. Digamos, lo que tiene que ver con la eficiencia de gestionar. Cuando hablamos de gestionar, no solamente gestionar recursos, sí, hay que gestionar recursos, pero también hay que gestionar, digamos, alianzas con otros organismos que pueden tener la oportunidad o los espacios para el crecimiento. Entonces, las alianzas no es para generar convenios, para cuando nos vayan a visitar o vayan a hacer la evaluación institucional, digo, no, nosotros generamos convenios. Convenios tienen que estar, digamos, caracterizados por unas verdaderas alianzas. ¿Y qué es una verdadera alianza? Donde le permita tanto a la institución educativa como es otro organismo el crecimiento. Por eso decíamos que tiene que haber una corresponsabilidad entre diferentes entes sociales. Digamos, la orientación de los programas de formación. Aquí pues sí, esa es digamos, un elemento que nosotros lo podemos exigir. Ahora en estos momentos pues que se están dando algunos diálogos regionales, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar en esos diálogos regionales para mirar qué cambios se pueden hacer en la política pública institucional. Estamos en el gobierno del cambio, pues debe existir algún cambio, especialmente en la parte curricular. Y se está tratando mucho lo que es la formación docente. Y yo sí creo que esta es una línea que requiere una atención especial, lo que tiene que ver con formarnos pedagógicamente, epistémicamente, bueno, ¿por qué no decirlo? Científicamente para la atención de la educación inclusiva. Bien, también aspectos a superar es la resistencia de cambio de paradigma, de pasar de una escuela organizada por órdenes jerárquicos a una escuela netamente humana. Aquí pues sí hay que trabajar lo que tiene que ver básicamente con la parte humana. Esa escuela que trabaja básicamente lo cognitivo. No es que trabajar lo cognitivo esté mal, no, porque recuerden ustedes que trabajar lo cognitivo pues también lleva al desarrollo del pensamiento, pero sí tiene que ir ligada a esos aspectos humanos, a los aspectos que tienen que ver, digamos, con el avance evolutivo, que tienen que ver con la parte socioemocional. Entonces, pues, ahí tenemos que mirar lo que tiene el autoconocimiento,
para que estas personas, pues, estas personitas entiendan y practiquen lo que es la dignidad humana, conocimiento de sí mismo, cuáles son, o sea, que ellos sean capaces de reconocer sus emociones y sus sentimientos propios. Hay que trabajarles muy bien la empatía en estos escenarios de participación, porque el mismo término lo dice, educación inclusiva. El mismo término nos está invitando a nosotros a que las estrategias que tenemos que buscar sean netamente de participación. Y esa estrategia de participación, pues, se trabajaría la empatía, de ellos reconocimiento, tengan la oportunidad de reconocimiento del otro, la valoración de la diversidad y trabajar en multiperspectivismo. Y un elemento esencial que tiene que ver con lo interpersonal, la corresponsabilidad. Hay que darles la oportunidad de que ellos sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes y cuál es su participación democrática. Bueno, también pues pasar de una escuela competitiva a una escuela cooperativa y solidaria. Pasar de una escuela regida por el imperio de la razón y la rigidez a trabajar todos esos elementos relacionados con el ser, con lo afectivo, con lo intuitivo, con lo socioemocional. Y pasar de una escuela centrada en la instrucción, la información y la tecnificación a una escuela en la autonomía. O sea, una escuela que tengamos nosotros la oportunidad, digamos, de construir esos elementos curriculares y esos elementos microcurriculares basados en nuestra realidad del territorio. Entonces, pues, esa escuela instrumentalista que nos han tratado de vender, basada en la parte comercial, a una escuela que esté básicamente centrada en el desarrollo humano. Bueno, entonces estos elementos son recogidos básicamente en el área de gestión académica, desde la construcción del mesocurrículo hasta la parte del microcurrículo. ¿Yerba? Bien, entonces, tenemos en el índice de inclusión, en la gestión académica, Yerba, ¿se está compartiendo las diapositivas o no? Estamos viendo Sí, sí, estamos viendo gestión académica y los cuadritos, profe Neves. Ok, bien. Bueno, tenemos ahí pues el diseño pedagógico, que es la parte curricular. Tenemos los componentes de plan de estudio, enfoque metodológico, componentes de recursos para el aprendizaje, jornada escolar y la evaluación. Entonces, todos estos aspectos deben estar diseñados o deben tener unos elementos característicos propios para garantizar la inclusividad. Entonces, pues, fíjense que la caracterización no es solamente al principio, esto tiene que ser permanente. Eso nos invita en el plan de estudio, revisión permanente del plan de estudio para realizar los ajustes pertinentes que permitan hacerlo accesible a todos los estudiantes. ¿Quiénes son todos los estudiantes? No solamente los que están en condiciones normales, sino aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles son? Los que tienen las necesidades educativas especiales, ya sea por discapacidad, desplazamiento o incluso por cuestiones sociales y culturales que les mencionábamos anteriormente. En el componente del enfoque metodológico, miramos, nos están dando una sugerencia sobre la parte de la estrategia.
si se está trabajando la parte, perdón, para que el estudiante aprenda colaborativamente en ese escenario democrático, en ese escenario comunicativo, en ese escenario de empatía, como les decía anteriormente, y ese escenario de corresponsabilidad. Componentes recursos para el aprendizaje. Esto es más que todo gestión, pero también gestión es la cualificación de los recursos. Si de acuerdo a las necesidades que presenta la escuela, digamos, se tienen los recursos y se administran adecuadamente los recursos para que el estudiante pues supere esas necesidades educativas especiales. La jornada escolar, la distribución de los tiempos en la jornada escolar se revisa permanentemente, se ajusta para que los docentes atiendan a las necesidades de estos chicos. La alimentación, digamos, el aprendizaje con el otro, el interactuar con el otro, en fin, ese escenario donde ellos pues se sientan a gusto. Y viene un componente fundamental que yo creo que aquí es quizás donde nosotros estamos cometiendo los mayores errores. Recuerden que nosotros pues hicimos un módulo sobre evaluación. Ya sabemos que la evaluación no es para calificar, la evaluación no es para medir, la evaluación no es para sancionar. Y en estos chicos sí que cobra relevancia que la evaluación debe ser para avanzar, que la evaluación tiene que ser muy flexible, que la evaluación tiene que ser muy diversa. ¿Por qué? Porque tiene que estar ajustada básicamente a los aspectos particulares y a las necesidades específicas de estos jovencitos. Entonces, pues, y la flexibilidad tiene que ser, digamos, en formas de evaluar, la flexibilidad tiene que ser en recursos que vamos a utilizar para evaluar, y la flexibilidad también tiene que ser en los tiempos. ¿Qué se busca? Que el chico avance. ¿A qué ritmo? A su ritmo, digamos, a su realidad, a sus necesidades. Lo importante es que ellos pues vayan, digamos, cualificando y vayan fortaleciendo esas debilidades. El otro proceso, Yerman, es el de las prácticas pedagógicas, ya es el más centrado en lo que nos corresponde. Tenemos el componente de opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales, componentes de opciones didácticas. Bueno, aquí hay algo que se repite. Componente uso articulado de los recursos para el aprendizaje y el uso de los tiempos en los aprendizajes, que nombramos anteriormente, tiene que ver más con el mesocurrículo, ya esto sí ya es más que todo en el micro. En las opciones didácticas, entonces pues aquí siempre tenemos que partir de la realidad de nuestra aula, de la realidad de nuestros estudiantes. Nosotros no podemos seguir planificando secuencias didácticas de forma homogénea. Si los chicos que nosotros consideramos normales tienen diferentes canales de aprendizaje y ritmos de aprendizaje, estos jóvenes también requieren una atención especial. Entonces, pues allí sí tenemos que ser muy recursivos los maestros para seleccionar cuáles son esas opciones didácticas, ya sea pues desde la asignatura o desde los proyectos transversales. Lo que sí tienen que tener una característica, y repito, y reitero, y recalco, estas opciones didácticas es que apunten a la integralidad, apunten al trabajo colaborativo, apunten a la participación activa de todos los estudiantes, porque en ese interactuar, en ese, digamos, intercambio de emociones, en ese intercambio de saberes,
en ese intercambio de actitudes, pues ellos pues van a avanzar. Uso articulado de los recursos para el aprendizaje. Hay que facilitar a cada estudiante los recursos que necesitan en la presentación para la vida y para el trabajo. Vuelvo y repito, los chicos deben avanzar es básicamente garantizándoles su proyecto de vida. Uso de los tiempos para el aprendizaje. Ajustar las prácticas pedagógicas al ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, incluyendo pues que no se excluya, porque es que recordemos cuáles son uno de los principios o uno de los propósitos, es básicamente la participación. Esa participación activa, esa participación que les permita avanzar. Y creo que entre todos pues se va a lograr esa parte. El otro proceso ya tiene que ver con la gestión de aula. Yerma. Yerma. Okay. La gestión de aula, componente relación pedagógica, planeación del aula, estilo pedagógico y evaluación en el aula. Tiene mucho que ver con lo que viene desde el mesocurrículo. O sea, ustedes saben que esto es un hilo conductor. Si nosotros somos los responsables de la construcción del mesocurrículo, pues eso lo debemos ver reflejado ya en la parte del aula. Piensa que la relación entre docente y estudiante se debe manifestar en una comunicación respetuosa y amable. Es decir, este aspecto es fundamental. Ese es básicamente un principio natural del ser pedagogo. Ese es un principio natural de la vocación. La parte de la comunicación y ese trato amable. Recuerden ustedes que los errores que nosotros cometemos en el aula de clase, eso no lo repara nadie. Aquí tenemos muchos maestros de transición, muchos maestros de los primeros grados. Ellos saben cómo un niño, cuando usted le toca la cabecita a un estudiante y al otro no se la toca, él se resiente, él, digamos, se siente excluido. Entonces, pues, estos jóvenes que están en condiciones, que tienen sus barreras, pues, hay que con más, digamos, relevancia, hay que darle ese tratamiento basado en la comunicación y en ese trato respetuoso y amable. Bien, la planeación, planeación del aula, la planeación del desarrollo de clases, debe responder a los intereses y necesidades de cada uno de los estudiantes. Y ahí rompemos esos elementos de homogeneidad que nosotros queremos implementar en nuestra planeación o que los entes formadores de formadores tratan de inculcar a través de la enseñanza de las diferentes didácticas. No, tenemos que aprender a buscar estrategias heterogéneas, estrategias diversas, estrategias donde todos se sientan vinculados. El estilo pedagógico es involucrar a los estudiantes en su propio aprendizaje, permitiéndole la participación y elección de temas. Oye, esto es bastante interesante. Y más aún en esta estandarización que nosotros tenemos de la educación. Y eso tiene mucho que ver también con las pruebas censales que aplica el Estado. El Estado básicamente es el que te está diciendo a ti qué es lo que debes enseñar. Pero este índice de inclusión nos está invitando a que estos jóvenes, ellos en ese aspecto de participación democrática, darles la oportunidad
de que, en qué ellos quieren profundizar. Y yo no diría que solamente a ellos. Eso sería también un ideal, pues, de la escuela que queremos, que esté ajustada a las necesidades y a la realidad del territorio. Otro elemento, pues, la institución educativa debe brindar a los estudiantes la participación permanente, ¿no? No solamente en los aspectos democráticos, sino en el crecimiento curricular, en el crecimiento personal y en la parte cultural e intercultural. Y la evaluación en el aula, pues, ya pues ese es un tema que está bastante, digamos, bastante pensado, pero aunque esté bastante pensado, pues seguimos cometiendo algunos errores. Entonces, las estrategias de evaluación deben ser objeto de análisis continuo y permanente. No solamente por el docente, porque es que un elemento que nosotros quizás no hemos culturizado en nuestras instituciones educativas es formar pares académicos internos, comunidades académicas internas. Nosotros tenemos que tener la madurez y esa es una parte, y eso es un elemento esencial del pensador crítico, ser humilde y tener la madurez para formar comunidades académicas y pares académicos internos, que va a contribuir mucho en el análisis de esas estrategias de evaluación, de esos elementos que tenemos que cambiar, y ahí pues ahí sí yo hago una invitación permanente a los docentes a deconstruir sus prácticas, a mirar pues introspectivamente qué estamos haciendo bien, qué tenemos que corregir y atrevernos a escribir sobre estos aspectos. Entonces, pues la invitación es básicamente a que ustedes le echen una mirada al índice de inclusión de la guía 34. Ese índice nació para darle cumplimiento a los elementos que se generaron la norma del 1421. Aunque hay aspectos que no nos mostremos de acuerdo, porque yo también tengo que hacer una autoevaluación, hay aspectos allí por mejorar. Si es un aspecto que es vigente y como ustedes van a presentar una prueba, pues lo que está vigente es lo que les pueden evaluar. Entonces, pues, si ustedes quieren, les compartimos ese índice de inclusión o ustedes lo buscan en la página del ministerio. Es totalmente gratis. Pues entonces, hasta aquí curricular en relación a la inclusión. Entonces, pues quedamos atentos, algunas aclaraciones, algunos aportes de ustedes, porque es que tenemos aquí en estos 346 participantes, pues gente que maneja estos temas y que queremos que nos compartan también sus experiencias para hacer y cualificar este aspecto que es esencial en nuestros escenarios de formación. Muchas gracias. Doctora Giovanna, si quiere damos participación a los que, en su orden, a quienes levantaron la mano. Ok, vamos a dar unas participaciones. La idea es que pues seamos muy concretos y también decirles que la grabación va a quedar en los próximos días en el canal de YouTube. Nos demoramos más o menos unos días en subirla. Y las dos presentaciones, profe Germán, que es administrador del grupo, de los grupos, si eres tan amable, nos las ayudas a compartir en los diferentes grupos para que los compañeros tengan las dos presentaciones que se hicieron el día de hoy y las puedas consultar cada vez que lo requieran. Entonces, voy a
A ver, tenemos en este orden Omaira Jiménez, Juan Carlos Hoyos y Andrea Lorena Escobar. Entonces, Omaira. Omaira está por aquí. Bueno, entonces mientras tanto, Andrea. Juan Carlos. Creo que si pueden activar el micrófono o es que no pueden activar el micrófono, profe, de pronto es que no tienen activo el... Voy a revisar, permítanme un segundito. Creo que era que no lo tenían activo. No sé si ahora sí podemos intentar. Sí, ahora sí podemos activar. Listo, Ahora sí podemos entonces hablar. repito el orden. Entonces, Juan Carlos Hoyos, Andrea Lorena, María Victoria Mora, luego Edith y Emilio Gámez. Entonces, Juan Carlos. Sí, buenas noches, compañero. Mi participación no es sino para pedirle el favor de que nos compartan esas presentaciones, porque acá donde vivo yo se nos fue la luz y entré fue 2 momenticos. No pude escuchar todo. Por eso les pido que nos compartan las presentaciones para yo poder leerlas. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecerles estos espacios tan interesantes que nos permiten actualizar la información y pues prepararnos precisamente para esta nueva prueba. Además que nos invitan a construirnos nuevos retos como maestros, ¿no? Tengo una inquietud frente a este proceso de inclusión. En el 1421 se habla precisamente de la flexibilidad, tanto en la parte de la evaluación como en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese 1421 también nos habla sobre un DUA. ¿Qué pasa con ese DUA en la actualización de la nueva ley que vendría siendo la 22, que vendría siendo la 2216, creo que es, del 2022? No sé porque este era el aprendizaje universal, ¿no? El DUA, que se manifiesta en el 1421. ¿Y qué pasa, qué transformaciones o qué, digamos, aportes hace la ley 2216 a ese DUA? Gracias. Si les parece bien al final, respondemos. ¿Les parece? Entonces vamos a continuar con quienes tenían las manitos levantadas. María Victoria, creo que sigues tú. Buenas noches con todos. Agradecerles mucho el acompañamiento que nos han hecho durante todo este tiempo. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Tenemos que cuando los niños presentan alguna barrera de aprendizaje, bueno, ya de alguna manera pues ya la hemos detectado. En las comunidades de aprendizaje lo hablamos entre compañeros. Y bueno, efectivamente pues los niños van perdiendo algunos años. Entonces es pues ya momento como de hablar con los padres y pues sugerirles de forma respetuosa que la situación se está presentando con el niño, ¿no? Pero resulta que nosotros encontramos una dificultad, puesto que hay padres de familia que se enojan, ¿no? Se disgustan con ese tema y no quieren aceptarlo o mirar la solución, ¿no? Entonces, pues en la capacitación nos comentan y nos informan de que es muy importante que la familia sea un soporte
para solventar estas situaciones y más que nada, pues, ¿no? Se habla de los cuidadores y esa situación. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer en el caso de que los padres de familia, pues, no quieran aceptar la situación y pues que los chicos no estén ya incluidos en la población de niños con barreras de aprendizaje? Gracias. Gracias a ti. Vamos con Edith y entonces nos procedemos a responder las preguntas. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la capacitación. Me parece muy interesante el tema de inclusión y pues yo soy una de las críticas constructivas en donde creo que el Ministerio de Educación ha, digamos, planteado inclusión en nuestros entornos educativos sin mirar a veces las condiciones y el bienestar para los demás estudiantes. En mi caso particular, soy docente del grado transición. Tengo 28 estudiantes, 5 niños con necesidades educativas especiales, entre los cuales se encuentra un niño con esquizofrenia y trastorno de oposición desafiante. Dentro de los trastornos del aprendizaje no está catalogado la esquizofrenia, ya que esto es una enfermedad mental. Es un niño que todos los días agrede a los compañeros e incluso teníamos una practicante de trabajo social, también la golpeó a estudiantes de bachillerato. Ha sido un tema muy complejo y muy difícil de manejar. De hecho, el viernes presentaremos otra propuesta aparte del PIAR que ya se realizó para mirar si fortalecemos las redes de apoyo. Entre esas redes de apoyo, pues, está citada la madre de familia para que haga un acompañamiento en el aula de clase. Como ustedes saben, nuestras instituciones educativas en su mayoría carecen de recursos económicos, de material didáctico y prácticamente nos toca a los docentes afrontar estas situaciones y sacar adelante este grupo. Me gustaría saber si hay posibilidad de flexibilizar jornada escolar para estos casos o qué otras estrategias ustedes nos pueden sugerir que dentro del marco normativo se puedan aplicar. Muchas gracias. Bueno, esas eran las manitas que estaban levantadas. Profe Never, no sé cuál de las preguntas tú quieras atender. Profe Never está por aquí. Bueno. Sí, ya. Bueno, sigue. Decirles que en el chat les acabo de colocar el canal de la dirección del canal de YouTube para que lo consulten y se suscriban, por supuesto. Ahí nosotros publicamos mucha información con nuestros dirigentes nacionales, entre esos el profe Germán, que es un gran dirigente de Barranquilla, el profe Never de Sucre. Tenemos compañeros de todo el país, de Nariño, de Caldas, tenemos compañeros de Bogotá, Cundinamarca, de La Guajira, por supuesto, el profesor Edwin Goyeneche, que hace parte activa de todo este proceso. Y bueno, somos muchos más los que estamos aquí aportando a este proceso. Voy a responder la pregunta con relación al DUA. Digamos que hay que precisar que la ley 2216 no suprime la 1421, la complementa y la especifica. En tanto, el DUA sigue estando vigente y es uno de los recursos pedagógicos que tenemos los maestros y las maestras para atender estas cuestiones particulares y condiciones excepcionales de nuestros estudiantes. Entonces, digamos que hay que insistir en que la última norma, la ley 2216, lo que hace es ir un poco más a la especificidad de esas condiciones particulares de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes en las aulas, porque las enmarca y las focaliza. Entonces, el DUA no es que desaparezca porque se caractericen estas condiciones excepcionales de aprendizaje.
Y lo voy a conectar y pues yo lo voy a dejar que el profe Neva nos hable un poco en el tema curricular sobre la segunda pregunta que nos hacían y lo voy a conectar sobre una partecita de la última intervención de la compañera y es, digamos que desde la parte normativa, y en eso hay que ser muy claro, desde la parte normativa hay que insistir en que nosotros debemos ser garantes del derecho a la educación. Pero esa garantía del derecho a la educación tiene, digamos, unos límites, no es total y no es absoluto, porque cuando una condición particular de un estudiante, como es el caso, por ejemplo, de una enfermedad como la esquizofrenia, se presenta en las aulas, eso requiere, digamos, también acompañamiento permanente de la familia. Y el hecho de que debamos ser garantes del derecho a la educación no significa que no haya que establecer un límite con relación a la responsabilidad de la familia, porque sabemos que un estudiante con esquizofrenia pues debe tener una medicación permanente, porque es un estudiante que debido a su condición pues puede poner en riesgo a los demás integrantes de la comunidad educativa y entonces ahí es donde el límite individual traspasa al bienestar general. Entonces, la estrategia, por supuesto, vincular a la familia, mirar el tema de salud, pero reconocer también que la escuela no puede omnipotente permanecer a que el estudiante se mantenga solamente por el derecho que él tiene a la educación, porque también hay que velar por el derecho de los otros y las otras. Y cierro mi intervención para dar la palabra al profe Never. De hoy en 8 días vamos a tener una sesión donde nos van a compartir experiencias de educación inclusiva. Entonces allí también vamos a aprender y profundizar un poco más sobre el tema que estamos trabajando el día de hoy. Yo con eso cierro, profe Never, para que tú intervengas. Bueno, en relación a la profe, que la verdad es que esos son casos muy exigentes, ¿no? Muy exigentes. Pero recuerden ustedes que una de las ventajas que habíamos nombrado es la corresponsabilidad entre los diferentes sectores del Estado. Hay situaciones pues que no pueden ser atendidas única y exclusivamente desde la escuela. Ahí sí pues invitaríamos a la profe que, digamos, haga la exigencia a la parte directiva a vincular desde el proyecto educativo institucional esas alianzas estratégicas. Yo les había hablado de unas alianzas estratégicas. ¿Con quién? Con los diferentes sectores del Estado. Fíjense que ahí, pues, en ese caso tiene que entrar el bienestar familiar, tiene que entrar otros elementos que coadyuven a esa problemática. Entonces, sí, hay situaciones que se nos salen a nosotros de la mano como docente, como pedagogo. Nos encontramos, digamos, sin las herramientas, nos encontramos atados, pero ahí sí la escuela tiene que buscar las estrategias para generar alianzas con otros organismos, ya sean privados o sean públicos. Lo importante es que a estos chicos pues se les dé la atención bajo esos parámetros de calidad. Queda difícil porque tenemos que ser real. Este tema es, digamos, de mucho análisis. En conversaciones con maestros y conversaciones con maestras, nos dicen, oye, anteriormente cuando existían las entidades especialmente para tratar este tipo de barreras, este tipo de discapacidades, se veía más la inclusión de estos jóvenes, porque ellos tenían sus propios espacios, porque ellos tenían, digamos, la oportunidad de hacerse visible ante la sociedad. Y ahora, pues,
el vincularlos en aulas normales se hacen invisibles. O sea, ese es el concepto de algunos maestros. Y la verdad es que juega un papel preponderante la exigencia de la formación docente permanente. Porque es que nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar, digamos, estos casos. Y la gente también tiene la equivocación de que estos casos solamente se dan en los niveles, en los primeros niveles, ya sea preescolar, ya sea básica, primaria, básica, secundaria. No, estos casos también se dan en los niveles superiores. Y tenemos que estar preparados para esta parte. Pero bueno, ¿quiénes son los responsables de la preparación? Nosotros los maestros somos un estudiosos y nos autopreparamos y nos autoformamos y estamos buscando siempre, pero a veces no. Se requiere de una preparación, digamos, especializada para tratar estos casos. Aarón, déjate la llave del baño prendida. Bueno, profe Germán, esas eran las preguntas que teníamos, entonces yo creo que con esto damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por su permanencia, su tiempo. Ya vamos a compartir las diapositivas a los grupos. Creo que hay una manito levantada. Doctora Joana, ya voy a compartir en los grupos. Bueno. Listo. Sí, hay tres manitas. Hay tres manitas, les vamos a pedir muy cordialmente que seamos muy breves porque ya a la hora del cansancio y esto vamos a darle la palabra entonces a William, a Tatiana y William, Dayana, Tatiana y Marta. En ese orden, por favor, sus intervenciones muy breves para poder dar terminada la sesión. William. Sí, profe. ¿Cómo están, colegas? Buenas noches para todos. Para todas. Definitivamente que esto es una forma de retroalimentar todos esos saberes y retomar algunas cosas que a veces uno como que las hace a un lado. Y es cierto de que la educación inclusiva anteriormente se manejaba en centros especializados, pero ahora pues el profesor, no importa si el estudiante está en transición o está en 11, inclusive hasta la misma universidad, debe tener en cuenta esos casos especiales, porque pues afortunadamente nuestra educación, nuestra constitución, es incluyente en todo el sentido de la palabra para darle cabida a todas las personas y a toda la niñez, la juventud y a las personas directamente que las incluye en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta las observaciones y esa sapiencia y ese conocimiento que se debe adquirir a través de la maestría, no maestría como caso de pregrado, me refiero a la maestría que uno como docente practica todos los días en el aula, en el ambiente de aprendizaje, ¿sí? Entonces es bueno tener en cuenta esos aspectos, esos conceptos de que cada niño, cada joven, cada persona, no importa si está en el nocturno o como adulto estudiando, porque pues se me trabajan en todos los niveles, cada persona es un caso especial y hay que tener presente sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante este tipo de charlas al respecto y que hayan seminarios actualizados a cada rato sobre este tema en particular. Eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, profe. Seguimos con las intervenciones. Dayana y luego Tatiana. Dayana y Tatiana. Bueno, creo que están. Sí. ¿Sí? Dale. Tatiana, un saludo para todos. Eres tú, Edwin. Siempre te veo. Sí. Agradecerles, Joana, Never, por la
orientaciones que nos hicieron en este tema tan valioso, tan importante, que viene siendo un referente de todo el diálogo y el quehacer pedagógico, y que en buena hora pues este tipo de interpretaciones de las realidades del universo escolar son atendidas, ¿verdad? Creo que hicieron ustedes una intervención muy clara, muy precisa, muy concisa de la norma. Agradecerle, Joana, por el trabajo, esa colaboración grandiosa que tú le haces al equipo. En Cundinamarca, en Bogotá, pues tienen allí un baluarte importante para la defensa y la lucha. Igual con Never en Sucre, saludarlos, simplemente agradecerles porque realmente este espacio nos ayuda a crecer, nos alimentamos, nos nutrimos de muchísimas experiencias y de muchos conocimientos en este ejercicio, en esta comunidad de práctica pedagógica. Simplemente abrazar la jornada de trabajo y felicitarles. Muchas gracias. Les saludó Edwin Goyeneche, de La Guajira. Pues, muchas gracias a ti. Para todos, pues sabemos que Edwin es parte activa de todo este proceso y es un motor también importante, grandioso de todo este proceso. Marta Rocío, ¿sigues tú? Sí, buenas noches. Un saludo muy especial desde esta fría Bogotá. Pues son las dos preguntitas. Bueno, para dentro de 8 días, el siguiente encuentro es por el mismo link. Sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo nos vinculamos a uno de los grupos? Bueno, en la sala estamos varios que nos compartieron la invitación, pero quisiéramos para el material y para compartir las experiencias. Gracias. Vale, mi profe. Si quieres, yo no sé, profe Germán, si nosotros podamos, o Edwin, que ustedes son más versados en este tema, enviar aquí por el chat de esta llamada un link para que se unan al grupo de WhatsApp. Sí, claro que sí. Germán, tú tienes el grupo número 8 a la mano. Si está, por favor, lo compartes. Joanita, una recomendacióncita, qué pena que yo de pronto me vaya a meter así, de pronto no es el tema, pero sí tenemos una limitante y es el compartir de los materiales. Hemos sido de pronto generosos con compartir muchos elementos, pero lamentablemente muchos compañeros están haciendo uso y usufructo y beneficio económico del trabajo que venimos haciendo. Entonces, hasta los mismos materiales los cogen, los etiquetan con otros sellos y los comparten y los comercializan. Entonces, ese ha sido una limitante. Yo quería dejar ese poquito ahí, Joanita, el por qué de pronto no estamos compartiendo todos los materiales, para que ustedes más o menos comprendan cómo es que está la dinámica. De hecho, pues no tenemos ningún inconveniente en compartir saberes, pero sí rechazamos el ejercicio de que muchos están lucrando del ejercicio que nosotros hemos querido llevar con toda la buena voluntad y la dinámica de compartir y de retroalimentarnos entre todos. Era eso. Doctora Joana, ya está en el chat. Preguntarles nuevamente, ¿el siguiente encuentro es con este mismo link? No, profe, nosotros lo programamos cada 8 días, les enviamos. Si son tan amables, ingresen al chat de esta llamada. Ya está allí el link que nos acaba de compartir muy amablemente el compañero Germán, donde ustedes pueden ingresar a los grupos de WhatsApp para que se vinculen. Ahí está el chat de WhatsApp, yo ahí lo volví a colocar. Y pues sí, lo que decía el profe Edwin, hemos tenido que recurrir, digamos, a algunas estrategias para que, pues porque desafortunadamente, pues porque hemos sido víctimas de ese plagio, ¿no? Sin embargo, también ustedes busquen el canal de YouTube del MIT, suscríbanse al canal de YouTube. Aquí les voy a pegar también nuevamente el link del canal de YouTube, porque ahí están todas las grabaciones de todas las sesiones, que si usted no ha podido estar en alguna, y ahí está también, se presenta el material y también se hace
digamos, la explicación en detalle. Entonces, ¿sí pudiste, profe, ingresar al grupo de WhatsApp, profe Tatiana? Bueno, yo ahí les envié, en el chat de la llamada les envié tanto el grupo de WhatsApp como el canal de YouTube. Por favor, ingresen, suscríbanse, y en el canal en el grupo de WhatsApp nosotros enviamos, el profe permanentemente, el profe Edwin está enviando casos donde, digamos, consultamos las diferentes temáticas para que ustedes puedan ir como poniendo en práctica muchas de las cosas que aquí se están abordando en estas sesiones. Entonces, mil gracias, compañeros, compañeras. Desde el Movimiento de Integración Democrática les saludamos y de verdad que nos sentimos muy complacidos de que ustedes nos acompañen en estos espacios, porque sabemos que más allá del tema de la preparación para la evaluación de ascenso y reubicación, como muy bien lo dijo el profe Never al inicio de esta sesión, estamos haciendo cualificación de nuestra profesión docente, y eso es algo que hacemos con, digamos, mucha dedicación. Entonces, por mi parte les agradezco, muchísimas gracias. Profe Germán, no sé si quieras tú hacer el cierre, profe Never. Gracias, doctora Joana. Bueno, agradecerle a cada uno de ustedes por la confianza, ratificarles que desde hace unos meses, hace algunos años venimos en este trabajo. Esto es una construcción colectiva. Cada día tenemos más conferencistas, como ustedes se pudieron dar cuenta hace 2 semanas, hace una semana. Tuvimos 2 conferencistas nuevos. Es una forma de demostrar que estamos creciendo y que la lucha es por que entre todos construyamos una educación de calidad para nuestras comunidades. Gracias a todos. Muchas gracias desde Cartago Valle. Profe Germán, ya puedes detener la grabación. Feliz noche, gracias. Con gusto, se pueden ir despidiendo y nos dicen de qué parte de Colombia estuvieron hoy presentes y nos hacen una